Hoy que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lleva la causa contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y que acusó formalmente de narcotráfico al extitular de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, Luis Cárdenas Palomino, y el exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García. Es importante rescatar este video del expresidente Felipe Calderón, quien se daba y se da golpes de pecho. Se dice impoluto, niega calderónicamente haber estado enterado de cualquier cosa extraña de su ex superpolicía y de esos que hoy sabemos, porque creo que tienes fotografías, Ricardo, de cómo Felipe Calderón reconoció la labor policíaca de Luis Cárdenas Palomino, hoy prófugo de la justicia estadounidense. Esas fotografías tienen que sentar un precedente en el tema Felipe Calderón. Un Felipe Calderón que lo niega todo, pero se empieza a cerrar el círculo. Un Felipe Calderón que hace años como presidente dijo: ni el Chapo, ni el Golfo, ni los Zetas. Pues si estaban hasta el cuello, si estaban metidos en el pantano, o nos seguimos creyendo lo que diga el expresidente. Vea y escuche lo que decía en ese entonces Felipe Calderón. Y no, aquí la ley no es ni del Chapo, ni de los Zetas, ni del Golfo. Aquí la ley es la que nos damos los mexicanos y no permitiremos que otra ley se imponga sobre la ley de los mexicanos. Ellos son los que con sus armas están queriendo aprovecharse y quedarse con las rentas de la gente, y por eso extorsionan, y por eso secuestran, y por eso cobran derecho de piso. Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, un gobierno que no se meta con ellos. Yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos, lo que sí te digo es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente, y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor sí hace exactamente lo que tú quieres, que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando para otro lado, pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero estamos en público, ¿no? Pues eso debería de ir a decirlo a Estados Unidos el expresidente Felipe Calderón. Hoy en el bote, Genaro García Luna, y hoy coacusado Palomino y Pequeño. Bueno, como le había adelantado, aquí en este espacio libre como el viento, se encuentra con nosotros el ex legislador, ex secretario del Trabajo, amigo de Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón, a quien le agradezco de entrada, pues que cumpla su palabra y nos acompañe para hablar sin censura. Javier, solamente le pido que le entremos sin pelos en la lengua. ¿Copela o cuello? Buenas noches. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Déjeme iniciar preguntándole, para usted, ¿cuál es la noticia más importante del día? La noticia más importante del día, pues sin duda la caída en el segundo trimestre de la economía, cercano al 19%. Y esto es una tragedia monumental. Y bueno, y también la otra, una noticia que vino más tarde, que ya somos el tercer lugar en defunciones por COVID en el mundo. Ya estamos en el medallero. Entonces me parece que es un día terrible de noticias para México. Y la verdad es que, pues por más distractores que quiera poner el presidente, que si el grito, que si el desfile, que si el caso Lozoya, que la rifa del avión y pura estupidez de esa naturaleza,
pues la verdad es que la tragedia nacional que estamos viviendo es terrible. No hay un solo rubro que podamos celebrar que las cosas estén haciendo bien. Y bueno, pues entonces si quiere que estemos distraídos con escándalos y con sus ocurrencias, pues no lo debemos permitir, porque es un país que nos ha costado muchísimo trabajo construir a lo largo de décadas, de generaciones, y que pues ahora, pues en menos de 2 años de gobierno, quien tanto buscó llegar a la presidencia, pues la verdad es que lo logró, pero no tiene la menor idea de cómo se maneja la administración pública federal. En 2 años, ¿usted cree que es suficiente tiempo para consolidar la transformación de México o para decir que es un fracaso la cuarta transformación? Sí, claro que sí. Pues él prometió que desde el día 1 esto iba a cambiar. ¿No te acuerdas que decía que desde que él llegara y que las escaleras se barrían de arriba para abajo y que si él era un ejemplo de virtud y de honestidad, ya se acababa la corrupción? ¿No te acuerdas que él dijo que se iba a pacificar el país porque él iba a atacar las causas de la violencia? ¿No te acuerdas que él ofreció crecer al 6%? Si el que anduvo de hocicón fue él, no yo. El que ofreció un cambio al primer año, fue él, no yo. Entonces ahora que se aguante, porque ahora resulta que cuando no hay crecimiento económico y hay una caída brutal, como lo estamos viendo, ahora dice que lo importante no es el PIB, que hay que medir la felicidad, ¿no? Y que entonces la economía no es la economía real, sino la economía moral y vaciladas de esa naturaleza. Y tenemos 12,5 millones de desempleados después de estas crisis y que el señor no se atreva a dar un apoyo generoso, humanitario a los desempleados, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que crean riqueza en este país, y que se la pase con las tonterías que se pasa todas sus mañaneras, y además atacando, polarizando y jugando a la política, y haciendo además de la Procuración de Justicia un instrumento de persecución política. Perdóname, claro que es un fracaso, con todas sus letras. Déjeme preguntarle con todas sus letras. Le creo a este Javier Lozano del 2010, del 2020, perdón, o del 2013, porque he rescatado lo que usted decía después de que dejaron el poder los panistas. Vamos a escuchar a su otro yo, porque creo que, como decía mi nana, que en paz descanse. A ver, no, yo no tengo otro yo soy una sola persona. Y le pido, así como he escuchado yo, bueno, pero o sea, a mí no vengas con la entrevista. Vamos a escuchar a usted mismo hace algunos años. De una verdadera transformación de lo que venía ocurriendo en el país, que no me digan que con 10, 11 o 12 años es suficiente para haberlo concretado todo. Es decir, si tienes una agenda de competitividad para hacer una economía que crezca mucho más a prisa y a mayores tasas, si quieres generar más de 1 millón de empleos, si quieres que todos tengan seguridad social, que además productividad laboral y con ello mejores niveles salariales, en fin, si todo eso lo estás buscando, si buscas mejores niveles también de seguridad pública, desarrollo sustentable, una política exterior más responsable, un combate a la pobreza más sólido, en fin, sí se necesita, es un cambio que al menos precisa de un mediano plazo, sino es que de un largo plazo. Entonces, el Javier Lozano del 2020 no termina como hipócrita escuchando al Javier Lozano de hace algunos años, Javier. No, definitivamente no. Por supuesto que no. Lo que a mí me parece que es un pésimo ejercicio de periodismo es sacar las cosas de contexto, no entender, o querer, pues como lo haces, como es muy tu estilo, ¿no? Andar haciendo juicios sumarios, dictando sentencias, haciendo de esto un tribunal, porque por lo visto no eres abogado, ¿verdad? Entonces, por lo que te he estado escuchando. Entonces, claramente, cuando seguramente esta entrevista está hablando de cómo el proceso de dos sexenios del PAN, pues no eran suficientes para hacer un cambio profundo en el país, pero tampoco lo prometimos. La cosa es que el que sí prometió cambiar el país desde el día 1 fue el hablador de López Obrador, ¿sí? Entonces, yo soy la misma persona y siempre voy a pensar de la misma manera y seré congruente con mi manera de pensar, de actuar, ¿sí? Y lo que digo y lo defiendo, por supuesto.
Pues sí me parece francamente de muy mal gusto que, por ejemplo, ahorita estés diciendo todo lo que dijiste de Felipe Calderón, de García Luna, de Palomino, oye, no eres abogado, ¿verdad? No, no soy No, periodista, por eso lo no, se entrevisto nota, y se por eso nota. estoy en este No sé, espacio. por eso, no, por eso, Si pues se fuera nota, abogado estuviera litigando. por eso se nota. Y es muy importante, no, pues no sé si litigando, porque hay abogados corporativistas, laboralistas, en fin, pero lo que sí me parece o sea, sí me parece una falta de ética brutal de tu parte, es que hagas juicios como el que acabas de hacer del presidente Calderón. Si yo conozco un hombre honesto, honorable, decente, trabajador, patriota, cumplidor, es Felipe Calderón. Y que lo quieras involucrar como lo quieres insinuar, porque además a García Luna ni siquiera se le ha sentenciado en Estados Unidos, ni siquiera ha empezado el juicio en Estados Unidos, ¿sí? Y a los otros los acaban de señalar, apenas señalar, como también este irresponsable de Lozoya viene y señala a no sé cuántas personas sin presentar una maldita prueba. Y eso está violando dos principios fundamentales: el debido proceso y la presunción de inocencia. Entonces, más vale que nos acostumbremos en este país a que la procuración y la impartición de justicia sea apegada a nuestra Constitución y a nuestras leyes, con independencia del Poder Judicial. Porque lo que no puede ser es que ahorita Emilio Lozoya esté cómodamente en un hospital y ya se vaya a su casa, ni fianza le hayan impuesto para esa libertad condicional, y Rosario Robles, por una falta muchísimo menor de la que se está acusando a Emilio Lozoya, esté en prisión, que porque se puede pelar del país. Esto es criminal, esto es una persecución política asquerosa, lo que estamos viendo. Y lo que prometieron de la cuarta transformación, no ha habido nada de transformación, ha habido solamente retroceso. O sea que hay que creerle a Calderón, pero no hay que creerle a Lozoya, pero ya más o menos voy entendiendo, porque también usted salió embarrado. No los compares, no los compares, por Dios. No me interrumpa, no. don Javier. ¿Yo salí embarrado? Yo no me interrumpí. ¿Yo salí embarrado? Yo lo interrumpí. Déjeme plantear y ya usted responde. Porque ¿Dónde salí embarrado? me duele mucho el tema. Déjeme preguntarle, aceptando sin conceder que usted es un impoluto, honorable. Acepta. Se dice suponiendo sin conceder, por Dios. ¿Usted mete las manos al fuego por sus amigos Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Chaparro, o usted también va a negar calderónicamente que los conocía o que eran amigos? No eran mis amigos. García Luna sí, era mi compañero de gabinete, a los otros dos no los conocía, o algún día quizá los saludé, pero ellos sí no eran mis amigos. García Luna sí, y éramos compañeros de gabinete, sí, y a mucha honra. Y yo no vi absolutamente nada chueco y nada indebido en la actuación de García Luna. Yo no sé si después hubo problemas, pero durante la administración del presidente Calderón se comportó y trabajó con absoluto profesionalismo. Pues eso no dicen las autoridades estadounidenses, porque dicen que conspiró para traficar cocaína y hoy al encargado de la Agencia Federal de Investigaciones lo señalan de narco. Fíjese nada más cómo son las cosas, ¿no? Ustedes no vieron tan cerquita y los gringos los tienen hartados. Sí, y tú le haces caso a los gringos porque lo señalan y se acabó sin que haya habido un juicio de por medio. Por eso te digo, es la diferencia entre ser un periodista escandaloso a ser un abogado. Entonces, ese es el tema. Y por eso la opinión pública piensa que entonces ya se dictó sentencia y que ya fueron condenados a cadena perpetua. Es una brutal irresponsabilidad porque te digo, insisto, no sabes lo que es el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia lo que dice es: todo mundo es inocente, salvo que se compruebe lo contrario. ¿Y cómo se comprueba lo contrario? En un juicio, hasta que se dicta sentencia y hasta que es cosa juzgada. Eso no ha ocurrido. Y me parece absolutamente irresponsable e inmoral que estés dictando una sentencia en un tribunal mediático sin esperar al debido proceso. Y no es suficiente para cuestionar, para preguntar de qué tamaño fue el narcogobierno del que usted formó parte con los personajes que están siendo acusados. ¿Qué piensa que el pueblo
lo considera a usted y a Calderón, solo porque ha mencionado a su amigo Calderón, como dos de los personajes más nefastos y odiados de la política mexicana, porque precisamente por estas declaraciones, por sus ataques ante, creo que cuestionamientos justos, se calienta. Lo veo muy alterado, don Javier. Calmado, porque todavía no calentamos. No, Tengo lo que pasa ahí a un chino que dice que usted por ejemplo. Sí, por ejemplo. Mira, lo que pasa es que no estás acostumbrado a hablar con gente que te diga las cosas de frente y con más conocimiento de causa que tú, ¿sí? Entonces, el que se metió a esta fiesta fuiste tú, ¿eh? ¿Para qué me piden? Ahora sí que, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, pues entonces déjeme preguntarle, ¿es usted narco, matón, guachicolero, traidor a México? ¿Cómo se describe? Porque déjeme escuchar a un chino que dice, un chino mexicano, que usted es un matón. Básicamente lo amenazó de muerte. Y vámonos por partes, porque este tema es actual. Usted es señalado por ese... ¿Cuál tema es actual? ¿Cuál tema es actual? Hombre, no se caliente. Tranquilo, que tengo todo el tiempo del mundo. Pero estoy muerto de risa. Estoy muerto de risa. Este señor. Estoy muerto. Yo no, porque yo tengo otra entrevista. Dice que usted le dijo copelas o cuello. Y esos millones que se le incautaron al chino siguen sin definirse. Hoy, en 2020, de acuerdo a la información que se dio a conocer por este gobierno. Usted está embarrado hasta las manitas. Así lo dijo el chino Chen Liyegón. Para que se acuerde, digo. Alarcón, mayo, primera semana de mayo 2006. Este día es como 7:45 de la noche y visita a mi empresa. Primera palabra dice que tú eres muy famoso, tú eres muy famoso en la industria farmacéutica, tú eres muy activo en político. Ahora tú eres mexicano, necesita tu servicio país de México. Necesita apoyo partido de PAN, ok. Entonces, tú eres negocios, necesita apoyo a político. Maleta, yo abrí uno, es lleno de dinero, a 100 billetes. Y luego me dice, ¿copela o cuellos? Y me dice, ¿qué se siente, dice, ahora tú todos los Javier Lozano, secretos de que nosotros? Entonces, no se le recuerde necesariamente por su labor como político, sino por estas expresiones? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Usted sabe dónde quedó el dinero del chino mexicano Chen Liyegón? Sí, cómo no. Bueno, no sé cómo exactamente, pero cuando se le incautó ese dinero, se repartió entre distintas instituciones y todas dedicadas al tema de salud, precisamente, para atacar las adicciones. En su momento, esto fue en el 2007, 2006, 2007. ¿Sí? Entonces, esto fue hace muchos años. Hace muchos años. Y si tú te fijas, nunca dijo Javier Lozano, ¿eh? Dijo Javier Alarcón, 1, y 2, y si porque obviamente, otra vez, como no eres abogado y como no eres un buen periodista, no investigaste que la FEPADE, por una denuncia que presentó el PRD en mi contra, 2 veces revisó el tema. Y en las 2 veces no encontró ningún elemento que me incriminara a mí y se decidió el no ejercicio de la acción penal. Entonces, a mí lo del chino, lo único que te puedo decir que me provoca es risa, porque es una vacilada. Como es una vacilada también tu programa, que es a partir de puras especulaciones y puras mentiras. Pues no lo veo muy sonriente, porque dice que si le provoca risa no lo veo muy sonriente. Déjeme preguntarle, porque digo, hay un señalamiento como así de, se me ocurrió Javier Alarcón, porque también se apellida Alarcón, Lozano Alarcón. Se me ocurrió así,
Fui a China y se me ocurrió acusar a Javier Alarcón. Pero déjeme decirle, después de tantos años, ¿tiene o no razón el pueblo de México, los mexicanos de a pie, de pensar mal El pueblo. de un Javier Lozano que formó parte de un gobierno en el que dicen los estadounidenses que trabajaron con el narco, algunos de los personajes con los que usted convivió y con los que dice que no vio nada? ¿A poco no es suficiente razón para malpensar, don Javier? Pues mira, es suficiente razón para malpensar para quienes como tú no tienen la preparación suficiente y simplemente conjeturan, no respetan el debido proceso y no conocen exactamente pues cómo funciona ese gobierno. Yo me siento absolutamente orgulloso de haber trabajado y muy honrado para el presidente Calderón, un muy buen presidente de México, preparado, valiente, capaz, con experiencia, ¿sí? Con honradez, con lealtad. Y fue un gran honor ser su secretario del Trabajo, ¿sí? Entonces, la verdad de las cosas es que el que en Estados Unidos ahorita estén investigando un caso, como ha habido tantos, eso no dice, no han juzgado, no han sentenciado a nadie. Y yo te lo recomiendo, así en plan de, o sea, en plan entre tú y yo, que antes de hacer ese tipo de juicios sumarios, esperes a que se desahoguen los procesos. Y que sepas y veas qué pruebas se presentan. Y que veas qué sentencia se dicta. Y entonces ya llegues a las conclusiones que quieres llegar. Porque decirle narcoestado al de Calderón, ¿por qué no te refieres ahorita, al de López Obrador en su relación con el cártel de Sinaloa? Saludando a la mamá del Chapo. Porque usted no trabaja. Dejando ir a Ovidio. ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas de eso? No trabaja en el de López Obrador, trabajó en el de Calderón, y a pesar de que hayan pasado muchos años, sí, ¿no le da vergüenza formar parte o haber formado parte de un gobierno que después de tantos años los mexicanos no tengamos definidos en dónde carambas quedaron los millones del chino? Pero bueno, dice usted que me baso en especulaciones. Mire, pues porque no es santo de mi devoción Guadalupe Lizárraga, y es muy conocido aquí, pero Guadalupe Lizárraga entrevistó a un capitán de infantería llamado Vladimir Ilich Malagón Rendón, y hace unas semanas también a usted lo embarra con cuestiones del narco. Recapitulo las declaraciones de Carlos Antonio Alemán Pérez, quien fuera su escolta. ¿Usted reconoce quién es o fue en su vida Carlos Antonio Alemán Pérez, don Gilberto Lozano? Don Javier Lozano, perdón. Bueno, la misma cosa, pero revolcada. Gilberto. No me acuerdo de él. No es la misma cosa revolcada. Revolcada la más grande de tu casa. Aquí, mira, lo que te quiero decir es que yo, el cuerpo de, digamos, de escoltas que nos apoyaba, era del Estado Mayor Presidencial, que lo asignaba el Estado Mayor Presidencial. Yo no metía las manos de quién era el que me escoltaba o quién era ese personal. Por cierto, siempre fueron todos muy leales y muy responsables y me cuidaron a mí. Y durante los momentos más difíciles, cuando recibimos las peores amenazas del sindicato minero, de los electricistas, etcétera, no sé cuál de ellos haya sido a quien tú te estás refiriendo. No, o sea, obviamente no lo recuerdo. Y obviamente yo no tengo, ni he tenido jamás la más mínima vinculación con nada que tenga que ver con el narco. Vamos, para que mejor me entiendas, porque yo creo que tú sí las de haber metido algún día, ni siquiera he probado la mota. Así te la pongo, ¿sí? Así de sincero. La recomiendo para calmar los nervios porque lo veo muy alterado, don Javier Lozano. Yo sí, y lo digo. No estoy alterado. El día que no estoy alterado. No estoy alterado. A la iglesia. Nada más que Carlos para que Antonio sepas con Alemán quién te estás topando. Escolta, que fue precisamente de usted, dale con eso. Cuando fue secretario del Trabajo, dice que el cártel de Sinaloa ya compró al presidente Calderón. La Secretaría de Gobernación también está hasta la madre de gente que trabaja para Sinaloa, incluyendo al secretario Blake Mora. También tienen al Asiedo, a la PGR,
a varios gobernadores y secretarios de Estado que también trabajan para ellos, para hacer negocios y lavar dinero en propiedades, negocios y más. Y nada más para que te des cuenta de que no te miento. El cártel de Sinaloa tiene trato directo con mi jefe, o sea, usted, Javier Lozano Alarcón, y mi jefe sabe que estoy aquí contigo y si te mato no habría pedo porque en estos momentos estoy de servicio con él, o sea, que lo estoy escoltando. ¿Qué dice ante estas declaraciones de un militar que se dice perseguido y que está en el bote? Póngamelo enfrente. Póngamelo enfrente. Es ridículo, absolutamente ridículo. No hay una palabra que tenga ninguna solidez, nada de veracidad. Es absurdo. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como no tienen de dónde agarrarme, inventan cada tontería. Generan cada documento, cada declaración, cada texto. Ya no saben cómo. Yo sé que les soy muy incómodo. Yo sé que soy muy incómodo. Yo sé que todos los días los traigo jodidos en Twitter y que soy un crítico muy directo y que no les caigo bien. Pero ni modo se aguantan, porque así es la democracia y así es la libertad. ¿Sí? Entonces, este tipo de acusaciones, que si el chino, de veras son puras tonterías. En algunos comentarios, pero bueno, esa es harina de otro costal. Uh-huh. Pero, a ver, ¿y algo más? En el mundo de Javier Lozano no está nada mal con ser misógino en un país en el que matan a mujeres por ser mujeres. Pero bueno, oiga, por cierto, usted dice que es incómodo. ¿Por qué me dices misógino, por cierto? ¿Por qué me dices misógino? Por lo menos ¿Por qué me dices misógino? Que le regaló el Cachetes. Oye, a mí no me regaló ninguna camioneta a nadie. ¿Y por qué me dices misógino? Pues debería de revisar sus tweets. ¿Por qué dices misógino? Tweets? ¿Me lo podrías leer? Que lo revise y el día que haga una autocrítica hablamos de sus tweets. No voy a prestarme a ese. O sea, me dices, el que acusa, dígame, don Javier. El que acusa tiene que probar. Pero a ver, que soy misógino. En serio, sí le recomiendo de esa que vende Fox. No, es que se calme. No, yo te recomiendo que para la próxima pienses bien antes de entrevistarme, ¿sí? Porque estás acostumbrado, ¿sí? A que todos te tengan miedo o no sé qué cosa, ¿sí? Pero periodismo como el que estás haciendo es una basura. También porque aquello de copelas o cuello está para asustar a cualquiera. Bueno, ya pasó eso, ya me lo preguntaste, ya te lo contesté. ¿Me puedes decir por qué me estás diciendo misógino? Por lo que me dijo, señor. Me acaba de decir que la más revolcada de mi casa, ¿eso no es misógino? Ay, no más. Ay, ya. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, eso es misógino. No seas ridículo. No seas ridículo. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces no sea ridículo y respóndame. Porque sí, ya estamos perdiendo el tiempo. Respóndame derecho. Les creemos que no vieron, no escucharon nada durante el gobierno de Calderón y que los pinches gringos están locos. Bueno, mira, yo no sé si vas a estar usando ese lenguaje tú, o sea, el que esté enojado eres tú. Si tú quieres creerles, créeles. Estás en tu derecho. El problema es que la gran mayoría de los mexicanos le creen. No se ha dado cuenta en Twitter cómo se ha convertido. ¿Qué se siente ser? Yo creo que va a pasar a los libros de historia de la política mexicana por su nombramiento en Coparmex por unas horas y uno de los personajes más odiados de la gente de a pie. Fíjese, para ser sincero, usted se ha preguntado por qué el pueblo de México votó como votó en el 2018. ¿No se considera responsable de la tragedia del PRIAN? No. Y por mí votaron más de 700,000 poblanos en el 2012. Porque yo no fui plurinominal. Pues sí, y fui un gran representante de Puebla. Don Javier, 700,000 personas contra más de 30 millones. Me queda claro cuál es su lógica, que no ha entendido lo que no ha entendido. No
Nada más que yo no iba por la presidencia de la República, era senador por un estado de la República. A ver, haz números nada más, por favor. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? El problema de no estar preparado. No nada más basta con ser escandaloso y andarse aquí adornando. Hay que estar preparado de veras. En tus ratos libres, estudia, revisa, vete a la hemeroteca, analiza. ¿Alguna otra pregunta? Porque la verdad es que ya me está dando mucha flojerita tu entrevista. Que nos tenemos que tragar, que nunca han hecho nada malo, ¿no? Piensa lo que quieras, te lo juro que me tiene totalmente sin cuidado. ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter? Aceptó la invitación, ¿no? Tan le tienes sin cuidado que aceptó la invitación. Déjame ver. Castañeda, que dice que somos un medio patito. No, voy a ver tu Twitter. Que responden a lo que decimos. Porque me están viendo a mí. Espérame, ¿cómo te llamas? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántos tweets tienes? 282,000 seguidores. ¿Sabes cuántos tengo yo? Ni me interesa, don Javier. Usted vive en su mundo del Twitter. Pues, te debería interesar. El pueblo. Yo tengo 570, tengo más del doble que tú, 576, más del doble que tú, 576,854. Y no necesito un programa de radio para fijar posición o de televisión. Esta plataforma está vacilada. ¿Cómo es? Oiga, ¿usted también es de los que le paga al tumbaburros? No sé quién es el tumbaburros. Pues es muy cercano a su amigo Calderón. ¿No es el hijo de Calderón? ¿De qué? No, de veras tú sí estás totalmente fuera de foco. Pero bueno, pues mira, yo creo que ya no tenemos mucho más que platicar, ya se te están acabando las preguntas, ya tus soplones ya no saben pues, qué mandarte. Oiga, usted votó a favor de la reforma energética y dice Lozoya que sobornó a algunos legisladores dizque de la oposición. ¿De a cuánto le tocó? A mí de nada. Voté por absoluta convicción por esas reformas, salvo por la fiscal. Por las demás voté con absoluta convicción y sin a cambio de nada. ¿Satisfecho? Votó a cambio de nada, dice. Hoy puede decirnos cuáles son las benditas mejoras o bendiciones de la reforma energética para los mexicanos de a pie. ¿Me las puede enumerar? Mira, con mucho gusto, la reforma energética de lo que intentaba, y digo intentaba porque aquí pues están encargándose de bloquearla, era de permitir que tanto CFE como Pemex pudieran asociarse estratégicamente con empresas tanto nacionales como extranjeras, sin perder la propiedad o el dominio sobre los recursos y los hidrocarburos en México o los mexicanos, pero sí aprovechando la tecnología, la mano de obra y el capital que pudiera venir a complementar el esfuerzo de estas que se convirtieron en empresas productivas del Estado mexicano. Antes eran organismos descentralizados y tenían el monopolio tanto de la energía eléctrica como del petróleo y demás hidrocarburos, en fin. Entonces, esto de lo que se trataba era precisamente aumentar esa capacidad de exploración, de producción, de refinación, de distribución y de venta, y luego abrir la puerta también a empresas particulares para competirle directamente a las empresas productivas del Estado, porque la competencia es buena para el consumidor. Ese era el fondo de la reforma energética, para tener energéticos limpios, por cierto, energías renovables y limpias, y no como las estupideces que están haciendo ahorita, de volver al carbón y al combustorio, cuando eso es totalmente contaminante y contrario a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Para eso es la reforma energética. Y por eso voté a favor de ella. ¿Y dónde están las entendiste o no? bondades? Porque la gente de a pie nunca las vio. Pues ¿cómo va a haber bondades si estos animales ya la están cancelando? En los hechos ya bloquearon todo. ¿Animales?
Sí. Así se expresa usted. Vaya situación, don Javier, con razón le mientan la madre tan seguido en redes sociales. Pues sí, así nos llevamos. Ah, bueno. ¿Alguna Pues, otra cosita? dígame usted, Porque a las 10 entro a una entrevista ya va a bastante más aceptar, seria en La Paz. ya va a aceptar. Entonces sí, la verdad sí me tengo que preparar. No, pues si yo no tengo nada que, no tengo cola que me pisen. Y usted estuvo en la cueva con los lobos. A usted es al que le queda eso de que dime con quién te juntas y te diré quién eres. Al final, los indiciados, los señalados, fueron los que, con los que usted trabajó y que dice que no vio absolutamente nada, don Javier. ¿Le molesta que lo confronten? Porque pareciera que en otros espacios le engrasan los zapatos. No, a mí no me engrasan los zapatos en ningún espacio, pero sí estoy acostumbrado, la verdad, a tratar con los periodistas serios, mucho más informados, más respetuosos, más inteligentes, con menos prejuicios, menos complejos. Y soy muy frontal en mis debates y en mis polémicas. ¿Podría decir que esa reforma energética por la que usted votó no fue votada con corrupción? ¿Podría decir que esas empresas a las que se han beneficiado, muchas de ellas extranjeras, lo hicieron sin corrupción? ¿O de plano les vieron la cara de pendejos, don Javier? Mira, lo que voy a hacer es ya no contestarte, porque ya cada vez estás usando palabras altisonantes más constantemente. Y por respeto a tu público, no a ti, a tu público, No, están ya me voy a acostumbrados, no se despedir. preocupe, así ¿Okay? soy. No, pues ya me imagino que así eres. No lo escondes. Si la educación, pues digo, es algo que se adquiere a lo largo de la vida, ¿no? Y no por ser tan mal hablado Oiga, es más simpático, ¿eh? oiga, periodistas serios como Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con, que andan promoviendo a los golpistas de frena. ¿Usted también es de los que piensa que López Obrador nos está llevando al comunismo? Sí. Por favor, don Javier, pórtese serio. No sea, ¿cómo dice Tatiana Cloutier? Analfabeta funcional. Ordinario. Por favor. No, de veras que das una vergüenza. Oh, qué horror. Bueno, maestro, pues espero que, que esta leccioncita te sirva para que prepares mejor tus entrevistas y que para que trates con más respeto a los entrevistados. ¿Sí? Usted sí sabe que es Espero no comunismo. verte nunca jamás, porque eres un Oiga, pésimo. ¿usted sí sabe que es comunismo? Sí, sí sé que es el comunismo, tú lo sabes. Tú no, sí sé que es el comunismo, sí sé que es comunismo y he leído mucho al respecto. El que aquí no sabe nada de nada eres tú, maestro. ¿Sí? Y es una vergüenza que te den un micrófono y que te den una pantalla para que vengas a decir tantas tonterías en tan poco tiempo. Muchas gracias a todo el auditorio. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Y ahí les digo con este loquito, ay, que le siga yendo muy bien. El que señalan de corrupto es a usted. El que señalan de narco es a usted. Al que señalan de guachicolero es a usted. Al que le llaman traidor a la patria es a usted. A mí no. No se enoje. Ah, se nos fue. Ah. Bueno. Pues ya saben cómo soy, para qué me aceptan la invitación. Y bueno, pues de ese tamaño, la oposición moralmente derrotada. Pues no, que yo soy el que se sale de sus casillas, el que me acelero, el que pataleo. Pues, ¿qué quería que le preguntara? ¿Cómo le va
cómo se ve la vista de el Paseo de la Reforma desde 222, desde su ventana en plena pandemia. Pues si en estos momentos, por eso quedan exhibidos. Le pregunté cuál era la noticia del día de hoy y es Cárdenas Palomino, señalado en el caso de Genaro García Luna como coacusado. Pero pues están acostumbrados a manejar las cortinas de humo y creen que nos vamos a tragar el cuento. Que México es Twitter y no. A México lo dejaron desangrándose con esa guerra contra el narcotráfico. Hay muchas señoras, y fíjese que me cortó la entrevista, pero hay muchas señoras que siguen buscando a sus hijos. Hay muchas personas que siguen buscando a sus familiares, que es el saldo de las patadas al avispero que le pegó el amigo de Javier Lozano. Fíjese nada más qué conveniente decir, es que nunca vimos nada, es que nunca escuchamos nada, es que ese Chenli llegón. No, señoras y señores, ¿se quieren poner a las patadas? Pues vamos, a las patadas. ¿O qué querían? ¿Despotricar contra la Cuarta Transformación así nada más porque sí? Pues no. Que vayan con la Adela Micha o que vayan con el pelón de Pedro Ferriz. Ahí sí, que se sirvan con la cuchara grande. Pero que la gente sea la que decida al final en dónde se informa.